Hola, mi nombre es José Antonio Díaz Cruz, estudiante de la Facultad de Teología de la Universidad de Chiapas. Actualmente curso el octavo cuatrimestre. Bienvenidos a este video donde exploraremos una pregunta fascinante: ¿cómo interactúa Cristo con la cultura? Esta reflexión está basada en el libro Cristo y la cultura de Richard Niebuhr. A lo largo del video analizaremos 5 modelos que Niebuhr propone y veremos cuál de ellos es más relevante para nuestro contexto actual. Sus 5 modelos no son solo análisis históricos, sino herramientas prácticas para reflexionar sobre nuestra postura ante la música, la política, la tecnología y muchos otros aspectos de la vida moderna. ¿Quién es Richard Niebuhr? Fue un teólogo cristiano del siglo XX, conocido por sus aportes sobre ética y teología cultural. Su libro es una obra clave para entender cómo la fe cristiana interactúa con el mundo que nos rodea. Comencemos. El modelo Cristo contra la cultura. Modelo número 1. Cristo contra la cultura. El modelo Cristo contra la cultura de Richard Niebuhr plantea una postura o posición radical entre los valores de Cristo y los de la cultura humana. Desde esta perspectiva, la cultura, entendida como el conjunto de valores, prácticas y estructuras sociales creadas por los seres humanos, es inherentemente pecaminosa y contraria a los principios del cristianismo. Por tanto, para ser fiel a Cristo, los creyentes deben rechazar y aislarse de cualquier influencia cultural que pueda comprometer la pureza de la fe. Este modelo se caracteriza por un enfoque separatista, donde los cristianos buscan vivir en comunidades apartadas del mundo, rechazando tecnologías, sistemas seculares y valores modernos que consideran incompatibles con el mensaje de Cristo. Aunque este enfoque enfatiza la protección de la fe, también limita la interacción con la sociedad, dificultando el diálogo cultural y la misión evangelizadora. Por ejemplo, comunidades aisladas, movimientos cristianos como algunos grupos evangélicos radicales que rechazan la influencia de la tecnología y los valores seculares modernos, argumentando que estos corrompen la pureza de la fe cristiana. Por ejemplo, grupos que prohíben el uso de redes sociales o internet para sus miembros. Este modelo resalta la santidad y pureza del cristianismo, pero podría desconectar a los cristianos del resto de la sociedad y perdiendo oportunidades de ser luz en el mundo. Modelo número 2. Cristo de la cultura. El modelo Cristo de la cultura de Richard Niebuhr describe una postura que busca armonizar los valores y enseñanzas de Cristo con los principios de la cultura humana. Según esta perspectiva, no existe un conflicto esencial entre Cristo y la cultura, ya que ambas pueden complementarse y trabajar juntas para el bien común. Los defensores de este modelo sostienen que Cristo es el cumplimiento y perfección de los ideales culturales y que la cultura puede ser un medio para expresar y encarnar los valores cristianos. Este enfoque enfatiza la importancia de encontrar puntos de conexión entre el mensaje cristiano y las aspiraciones humanas, destacando las contribuciones positivas de la cultura y en la promoción de la justicia, la belleza y la verdad. Se valora la participación activa de los cristianos en la sociedad, el arte, la política y otras esferas culturales, con el propósito de integrar la fe en todos los aspectos de la vida cotidiana. Aunque este modelo fomenta el diálogo y la cooperación entre la fe y la cultura, también enfrenta las críticas por su potencial para comprometer ciertos principios cristianos en favor de la aceptación cultural. Sin embargo, ofrece una visión constructiva que promueve la influencia transformadora de Cristo en la cultura y la participación activa de los cristianos en el mundo. Por ejemplo, música cristiana contemporánea, bandas y artistas como Hillsong o Maverick City Music que adaptan estilos modernos para alcanzar audiencias globales, creadores de contenido digital como en plataformas de TikTok, Instagram o YouTube que hablan sobre fe y valores cristianos utilizando tendencias populares. Por ejemplo,
cuentas que abordan temas de salud mental desde una perspectiva cristiana o comparten devocionales a través de videos cortos. Este modelo hace que el cristianismo sea relevante en un contexto moderno, pero puede diluir la verdad bíblica si no se tiene cuidado. Modelo número 3. Cristo sobre la cultura. El modelo número 3, Cristo sobre la cultura, de Richard Niebuhr, presenta una postura en la que Cristo es visto como la autoridad suprema que trasciende y gobierna la cultura humana. Este enfoque reconoce tanto los valores positivos de la cultura como sus limitaciones, afirmando que la cultura puede contribuir al bien común, pero solo cuando está subordinada a los principios divinos revelados en Cristo. En este modelo, la relación entre Cristo y la cultura no es de oposición ni de fusión, sino de jerarquía. Según esta perspectiva, los cristianos tienen el deber de participar activamente en la cultura para transformarla y alinearla con los valores del reino de Dios. Cristo es considerado la fuente última de la verdad y virtud, y la cultura, aunque imperfecta, puede ser guiada y elevada mediante la influencia de sus enseñanzas y ejemplos. Este modelo a menudo se asocia con el pensamiento de figuras como Tomás de Aquino, quien propuso que la gracia perfecciona la naturaleza, integrando la fe cristiana con el orden cultural y social. El enfoque Cristo sobre la cultura equilibra la valoración. Puede enfrentar desafíos en contextos donde los valores culturales entran en conflicto con las enseñanzas cristianas, exigiendo discernimiento para mantener la primacía de Cristo. Por ejemplo, cristianos en liderazgo ético, empresarios o políticos cristianos que promueven decisiones justas basadas en valores bíblicos como iniciativas contra la corrupción o por la equidad social. Películas cristianas, producciones como El caso de Cristo, Cuarto de Guerra y Dios no está muerto, que utilizan técnicas cinematográficas modernas para transmitir mensajes profundamente cristianos. Este modelo ofrece un equilibrio aceptando lo bueno de la cultura, pero manteniendo a Cristo como la máxima autoridad. Su enfoque fomenta la transformación desde una postura respetuosa pero firme. Modelo número 4. Cristo y la cultura en paradoja. El modelo de Cristo y la cultura en paradoja de Richard Niebuhr describe una visión dualista en la que los cristianos viven en una tensión constante entre su lealtad a Cristo y su participación en la cultura humana. También forman parte de un mundo caído. Este enfoque reconoce que, aunque Cristo es el Señor Supremo, los cristianos también forman parte de un mundo caído, donde la cultura refleja tanto la gracia de Dios como los efectos del pecado. Por tanto, existe una paradoja inherente en la vida cristiana. El creyente debe obedecer tanto a Dios como a las estructuras culturales, aun cuando estas últimas no siempre estén alineadas con los valores del reino de Dios. En este modelo, Cristo y la cultura coexisten. Los cristianos deben participar en la cultura como ciudadanos responsables, pero sin olvidar que su lealtad última es hacia Cristo. En este modelo se basa en gran medida en la teología del apóstol Pablo, especialmente en la idea de estar en el mundo, pero no ser del mundo. En este modelo se basa en gran medida en la teología del apóstol Pablo, especialmente en la idea de estar en el mundo, pero no ser del mundo. También se alinea con la visión del Martín Lutero sobre la teología de las dos esferas, que distingue entre el reino de Dios y el reino del hombre. El modelo Cristo y la cultura en paradoja ofrece una visión realista que reconoce la complejidad de la relación entre la fe y el mundo. Sin embargo, también desafía a los cristianos a navegar esta tensión con discernimiento, buscando vivir fielmente a Cristo mientras interactúan con las realidades de la cultura. Por ejemplo, cristianos que trabajan en industrias seculares como Hollywood o Silicon Valley enfrentan la tensión entre su fe y las expectativas culturales.
pero permanecen en ambas esferas sin comprometer sus creencias. Políticos cristianos que reconocen la corrupción inherente a la política, pero intentan influir en ella mientras mantienen una postura crítica hacia sus imperfecciones. Iglesias que trabajan junto a ONGs seculares para combatir la pobreza o el cambio climático. Aunque tienen valores y creencias diferentes, colaboran en propósitos comunes. Este modelo refleja la realidad diaria de muchos cristianos. Sin embargo, el desafío radica en no comprometer los valores del reino de Dios mientras se navega en el ámbito terrenal. Modelo número 5. Cristo transformador de la cultura. El modelo Cristo transformador de la cultura de Richard Niebuhr representa una postura en la que Cristo es visto como el agente de redención que busca transformar la cultura humana para alinearla con los valores del reino de Dios. Este enfoque reconoce la cultura caída de la cultura debido al pecado, pero también enfatiza su potencial de ser redimida y renovada por la obra de Cristo a través de sus seguidores. En este modelo, Cristo redime la cultura. La obra de Cristo no solo se limita a la salvación personal, sino que también abarca la restauración de todas las esferas de la vida humana, incluidas las estructuras culturales, sociales y políticas. Llamando a la transformación activa, los cristianos son invitados a participar en la cultura como agentes de cambio, trabajando para corregir las injusticias, promover la verdad y la justicia, reflejando los valores del Evangelio en todas las áreas de la sociedad. Aunque la cultura está profundamente afectada por el pecado, este modelo sostiene que la gracia de Dios tiene el poder de renovarla desde dentro. Este enfoque encuentra su fundamento en la visión bíblica del reino de Dios, que se manifiesta tanto en el presente como en el futuro. Los cristianos son llamados a ser sal y luz en el mundo, influyendo activamente en la cultura para que reflejen más plenamente el carácter de Dios. El modelo Cristo transformador de la cultura es considerado el más dinámico y participativo de los 5 planteados por Niebuhr, ya que combina un profundo compromiso con la fe cristiana con una visión esperanzadora del impacto que ésta puede tener en la sociedad. Sin embargo, también exige discernimiento para equilibrar la fidelidad al Evangelio con los desafíos prácticos de interactuar con una cultura imperfecta. Por ejemplo, movimientos por la justicia social, organizaciones cristianas que lideran cambios sociales como International Justice Mission y JM, que combate la trata y la injusticia inspirados en principios cristianos, o iglesias que impulsan reformas sociales para combatir la pobreza. Movimientos medioambientalistas cristianos, organizaciones como Arrocha, que combinan el cuidado del medio ambiente con el mandato bíblico de mayordomía de la creación. Estos movimientos integran la fe con acciones concretas para preservar la creación. Escuelas y universidades cristianas que forman a estudiantes no solo con excelencia académica, sino también con valores del reino de Dios, preparando una generación que pueda impactar positivamente en diversas áreas. Este modelo subraya que el Evangelio tiene el poder de cambiar profundamente los sistemas culturales y sociales. Hemos explorado los 5 modelos de Richard Niebuhr sobre la relación de Cristo con la cultura, desde la resistencia a la transformación. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre cómo interactuar con el mundo como cristianos. En mi contexto, creo que el modelo de Cristo transformador de la cultura es el más efectivo porque nos desafía a ser agentes de cambio basados en el Evangelio. Sin embargo, cada modelo tiene algo valioso que enseñarnos. ¿Y tú, qué modelo crees que es más relevante en tu contexto? Déjame tus comentarios. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.